Vamos a cerrar el tema de ecología social con esta resumen o síntesis de todo lo que hemos recorrido en el tema, en este primer tema, y lo vamos a centrar específicamente a los conceptos finales con los que vamos a declarar que se puede configurar un nuevo campo de estudio con varios criterios. Entonces voy a recopilar algunas de las ideas que estaban previamente en las clases que tuvimos en vivo y vamos a dejarlas como más específicas y resumidas de una manera más estricta en los criterios con los que decimos que existe la ecología social. Lo que acabo de decir significa que la ecología social es un área muy nueva, eh, de reciente creación, como lo estamos eh, describiendo en la clase, pero lo más importante no es decir que es un área nueva nada más porque sí, o declarar que es un área innovadora solo porque es el área a la que nos dedicamos o cualquier cosa, ¿no? Porque esas se vuelven muchas de las justificaciones de artículos, tesis y congresos, decir que algo es nuevo, pero realmente eh, a mí me parece algo muy fanfarrón o pretencioso decir que estamos ante una nueva área sin tener los siguientes criterios. El primer criterio que vamos a revisar es, para poder declararlo, es el criterio de, vamos a destacar tres elementos, perdón, que es el de un surgimiento en cuanto a los antecedentes de una teoría. Cada vez que surge una nueva área de conocimiento en la ciencia, hay precursores y estos son los autores de la ecología social que ya habíamos revisado previamente. Los precursores pues es nuestra etapa cero o nuestro inicio, son los forjadores de conceptos que van vislumbrando poco a poco eh, el camino de teorías nuevas hacia nuevos fenómenos o fenómenos que se construyeron recientemente. Entonces, está el área de los precursores. Eh, Previamente habíamos platicado que muchas disciplinas, sobre todo en ciencias sociales, habían hecho como un acto de conciencia. Era como si un despertar de nuevas teóricos, de nuevos interesados en nuevos fenómenos, surgieran poco a poco. Los no están ordenadas de manera cronológica, algunos irán antes, algunos irán después, pero cada una de las ciencias que nosotros vamos a repasar en este punto, pues levantaban la mano a lo que era la nueva disciplina de la ecología social. ¿Sí? Uno de los aspectos que debe tener un área de conocimiento innovadora es que es inclasificable. Inclasificable. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estamos ante la creación de una nueva sección de la ciencia, no la podemos meter en alguna de las ciencias ya establecidas. Muchas de estas ciencias traen como un subtítulo o un sufijo con palabras de ambientales o ecología. Entonces, vamos a ver que Roger Berker y Herbert Wright, dos psicólogos de Kansas, que hacen una investigación en una estación habitacional, muy similar a las que aquí en México se construyeron por los programas de Infonavit, estas colonias que tienen un diseño como muy específico en cuanto a cómo son las viviendas, más comunitarias, ¿no? Zonas más comunitarias. Roger Barker y Herbert Wright se salieron del molde de lo que la psicología de su tiempo estaban haciendo. Hay precursores, obviamente, de la psicología ambiental, pero estos podemos catalogarlos como los primeros psicólogos ambientales. Los fenómenos que ellos ven en la estación Midwest es, eh, es prácticamente la publicación que destaca que lo que encuentran o el objeto de estudio que observan en sus publicaciones no lo podemos meter en una disciplina ya establecida. O sea, sí, es psicología, pero
pero ¿qué tipo de psicología? O sea, no es habitual a pensar a lo mejor en la psicoterapia o áreas de investigación más específicas como las de un laboratorio, ¿no? Entonces, estos psicólogos rompen el molde y lo llevan al siguiente paso y le llaman psicología ecológica a esta eh, disciplina y lo que actualmente se llama psicología ambiental, que es una fusión de estudiar el ambiente y la conducta. Nace con estos dos psicólogos y con un interés urbano, desde luego. Eh, la otra característica que debemos de contar es una necesidad social. No es nada más porque un grupo de científicos digan que algo nuevo ha surgido. En el campo de las ciencias sociales, pues hay una necesidad social. Si es una ciencia fáctica, como las ciencias naturales, pues, o sea, una ciencia que ocurre en la naturaleza, pues entonces la necesidad cambia. No es una necesidad social, sino a lo mejor una necesidad experimental o una necesidad conceptual, no sé, son criterios diferentes. O una necesidad a lo mejor instrumental, crear un nuevo instrumento para visualizar nuevos fenómenos o cosas así. Entonces, este es otro de los rubros que tiene esta etapa de ser precursores de un nuevo campo. Aquí vemos en los antropólogos que hay un manjar de teorías que utilizan este tipo de intereses sobre la ecología y el ambiente. Estos tres son ejemplos, hay otros más que omito por tiempo, pero Edward Hall, un antropólogo estadounidense que estudia las distancias como un criterio cultural, se distingue de la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal. De ahí toma el fenómeno de la distancia, la ciencia que estudia el comportamiento animal, eh, y toma ese concepto de distancia y lo lleva a las culturas y observa cómo los modismos y cómo los rituales y los significados que se tienen sobre las distancias son prácticamente una diferenciación o una variación cultural. Y bueno, trata de establecer un modelo que explica las distancias y eso le llama proxemia. Muy bien, entonces Edward Hall es un ejemplo de este tipo de situaciones, de lo que hablamos eh, de la fusión, pues, de antropología, bueno, aquí de la etología, pero de un fenómeno social o cultural, ¿no? Sociocultural, hay que decirlo ya, así para cerrarnos la precisión. Bien, en el siguiente ejemplo está Julian Stewart y Leslie White, antropólogos que destacan los factores ambientales como procesos simbólicos y como procesos rituales, y a eso le llaman ecología cultural. Y con eso, pues, tratan de establecer las estructuras de interpretación que permiten observar, pues, cómo una cultura se levanta, ¿no? Hemos hablado ya de estos dos autores y de Marvin Harris, pues también es un antropólogo también estadounidense si mal no recuerdo estadounidense, que pues también utilizó un criterio no en cuanto al ambiente, sino en cuanto a lo que requiere una cultura como para mantenerse. Entonces, mucho de lo que destaca la teoría del materialismo cultural de Marvin Harris son los recursos y estructuras, muy similar a lo que los anteriores habíamos destacado. Habíamos platicado también de un cúmulo nuevo, que es la historia ambiental. Esto lo platicamos más bien de algo que ya existía. La historia ambiental pues, se puede considerar como algo que ocurría en el siglo XIX, con las descripciones de los mercantes y las descripciones de los viajeros o las grandes expediciones, pues en ellas se abordan muchas interpretaciones y documentaciones de cómo el ambiente situado pues se vuelve un informante, ¿no? Y bueno, esto pues tiene una trayectoria, pero se consolida en el siglo XIX, perdón, sí, en el siglo XX, perdón, el siglo XX, por la Universidad de Chicago, que es prácticamente quien trae todo esto. Y también en la Universidad de Chicago se consolida lo que es el nacimiento de un área
que se llama urbanismo. También el urbanismo tiene desde los griegos, con un interés de cómo deben de construirse las ciudades, si deben de respetar criterios que vemos en la naturaleza o si deben de ser totalmente artificiales, o sea, totalmente criterios humanos. Eso lo veremos más adelante en la ecología urbana, que es uno de los temas pendientes de nuestro curso. Tenemos no recuerdo las profesiones de Park y Howley, pero ellos son dos urbanistas, se los consideran pues los precursores del urbanismo. Sé que son de la Universidad de Chicago, eh, y pues bueno, construyen esta pregunta sobre la ciudad como un fenómeno sociocultural. Entonces, pues nace lo que es la ecología urbana. Si se fijan, pues varios de ellos tienen un lenguaje común, un grupo de conceptos afín, y la característica también que tienen todos los puntos que hemos revisado es que no son clasificables o en una ciencia social, no son clasificables en la sociología, en la antropología, en la psicología, sino más bien en un área transdisciplinar. En este caso, cuando están viendo que muchas áreas se pueden hacer como un cúmulo y agrupar, pues tal vez estamos ante lo que es el nacimiento de un nuevo campo de estudio como lo es la ecología social. Entonces, si pueden ver, hay algo de sociología, hay algo de antropología y hay algo de psicología y lo que habíamos visto de ecología, ¿sale? La ecología como ciencia biológica. Entonces, aquí es donde está la fusión de estas dos disciplinas, una fusión bastante peculiar porque es una hibridación de dos eh, planteamientos como teóricos, muy distintos entre sí, ciencias naturales por un lado, ciencias sociales por el otro. Y ya vimos algunos de esos criterios. Vamos a detallar a dos, bueno, este es el segundo, bueno, el primer criterio antes de los precursores, que ya vimos por qué se define un nuevo campo. Ahora, una de las características que requiere también un campo es una definición, ¿sale? Y la definición se la atribuyen a un ruso de inicios del siglo XX o finales del siglo XIX, pues porque su obra está entre dos siglos. Prior Kropotkin, perdón por el mal ruso que me aventé, en un texto que fundamenta mucho la visión de cooperación y de altruismo entre la naturaleza y se llama La ayuda mutua. Un texto muy recomendable que pudieran ustedes ahí revisar. En este texto, Kropotkin lo que destaca es que tenemos una imagen muy hostil de la naturaleza, sin embargo, si la analizamos a detalle, los predadores son relaciones, son elementos mínimos de los ambientes y prácticamente nos quedamos con una imagen hostil porque pensamos que fuera de la civilización la naturaleza es cruel y no se tiende el corazón, ¿no? ¿Se fijan? Una idea como de la hipótesis de Gaia que habíamos platicado. Entonces, en la ayuda mutua, lo que hace Kropotkin es situarnos más en el altruismo, en la empatía, en la cooperación entre especies, como una estrategia evolutiva para sustentarse o generar sostenibilidad, ¿no? O sea, es más, a veces es mejor ser el que mejor se lleva con todos en la fiesta que el todas mías y el que anda ahí compitiendo con todo, ¿no? Entonces a veces el altruismo es la mejor solución, algo que Darwin ya había mencionado en El origen de las especies y en su autobiografía sobre todo. La visión que tenía Darwin de la naturaleza era muy afín a lo que hace Kropotkin, pero las publicaciones de Kropotkin se consideran más detalladas en ese punto. Y bueno, esto es como un antecedente. Eh, Mientras, Buchin es es difícil catalogarlo, es uno de estos autores que escribió de todo, muy prolífico, pero se le considera más una figura marxista. Eh, y bueno, en sus textos se puede rescatar esta definición de que dice disciplina que permite estudiar los problemas creados por las crisis sociales y ambientales. Buchin se considera
el primer científico social que lanza una definición sobre lo que es la ecología social. O sea, hemos pasado 4 clases para llegar a una definición clara, ¿verdad? O sea, si yo pudiera haber llegado el primer día y les hubiera dicho, la ecología social es, dos puntos, disciplina que permite estudiar, ¿no? Puedo haber llegado a decirles eso, pero lo importante de saber y conocer teorías en ciencias sociales o en cualquier ciencia es ver la función que tiene o la profundidad que tienen estos enunciados. Entonces, pues ahorita lo vemos como muy simple, pero es porque hemos hecho un trabajo muy potente a lo que es el análisis de esta disciplina. Y bueno, esto es la definición. Las definiciones pues tienen que ser muy claras y muy concisas. Y ya sabemos a lo que se refiere la ecología social, a la unión de dos fenómenos, que es la actividad humana. Ya los vimos en las clases anteriores, lo tienen en sus apuntes. Y pues las ciencias naturales, ¿no? O los fenómenos naturales. Entonces aquí hay un choque que surge un nuevo fenómeno entre ellos, que es pues el antropoceno, que le habíamos dicho, el impacto ambiental, ¿no? Entonces ya esto ya lo vimos, ya lo saben, no lo voy a repetir, pero pues nada más como para que vean que esta definición nos es muy clara porque ya entendemos para dónde va la ecología social. Ya estamos terminando. Bien, entonces ya vimos la etapa de precursores, o sea, un requisito para definir que algo surge es por precursores. Otra característica es una definición clara y otro criterio que necesitamos son las vertientes teóricas. ¿Ok? Muy bien. Las vertientes teóricas es una característica que debe tener una ciencia nueva. Muchas veces le dicen ciencia nueva o un área de conocimiento nueva a algo muy limitado que solamente tiene un brazo con el cual se interpreta, ¿no? En la ecología social ha habido y hay infinidad de posturas y de conceptos nuevos que salen y chocan entre sí, ¿no? Hay elementos que toman los problemas ambientales y los definen con el anarquismo y lo que le llaman el ecoanarquismo. Les platicaba un poco sobre lo que era el trabajo de de Thoreau con el Walden, la clase pasada. Ahí podemos ver una postura ecoanarquista, que por anarquismo no quiere decir que sea un aspecto de contracultura, lo que a veces pensamos por alguien que está en contra de la cultura, ¿no? Sino más bien el ecoanarquismo trata de formular una postura de rechazo a las actividades sociales y una vuelta a la naturaleza. Y el mejor ejemplo es este bellísimo libro del Walden de Thoreau, de Edward Thoreau, este estadounidense que les platicaba. Muy bien. También hay posturas feministas dentro de la ecología porque esta predación o el impacto ambiental muchas de las veces, y yo estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento teórico que hacen pues grandes intelectuales feministas, representa la opulencia y dominación que tenemos sobre la naturaleza y ha sido una visión machista, ¿sí? O una creación del macho. Esto obviamente lo podemos ver, por ejemplo, desde la teoría de la cultura, en donde a veces el imaginario atiende a ser cazadores y recolectores, donde los cazadores eran los machos y las hembras eran las que recolectaban, ¿no? Y sabemos por arqueología, por los vestigios, eh, pues bueno, los yacimientos, quería decir eso, que estos roles estipulados en nuestras sociedades pues son interpretaciones, ¿cómo se dice?, más narrativas que reales. Entonces el ecofeminismo pues nace con esta postura de señalar esta dominancia sobre la naturaleza, lo que vemos ejemplificado en el impacto ambiental, como una característica de la creación del patriarcado. Entonces es un chapuzón muy interesante sobre lo que es
la naturaleza para nosotros, y no solamente la naturaleza, sino los elementos de ahí. Si ustedes piensan cómo es el imaginario de algunos animales, realmente a veces pensamos que las virtudes que tienen los animales, descritas con rasgos antropomórficos, es decir, yo veo un león y vemos, por ejemplo, que el león ha sido utilizado en escudos, en logos, en estandartes, para reflejar fiereza o dureza. Si se fijan, todas esas imágenes son de leones machos, no de leonas. Y es una idea totalmente fuera de concepción cuando sabemos que la fiereza y la fuerza la tienen las leonas, cuando vamos a analizar realmente en directo a los leones, ¿no? Entonces, la razón por la que aparecen muchas veces esos animales como un símbolo o con una semiótica de fuerza es por una creación patriarcal, ¿sale? Si ustedes piensan, por ejemplo, en un zorro y una zorra, no solamente es el lenguaje lo que nos implica pensar que zorra es un sinónimo de una promiscuidad y estas estupideces, ¿no? Estas categorías violentas que se usan en contra de la mujer. Pero si ustedes se ponen a revisar tanto animales como plantas, la denominación cultural de esto, o los aspectos y cualidades que tienen estos eh, eh, objetos de nuestro entorno, son interpretados culturalmente con la idea de un macho. Y bueno, mucho de eso está en esta posición reflexiva del ecofeminismo. Interesantísimo lo que se propone desde esta vertiente. Eh, el veganarquismo es una postura un poco más radical del ecoanarquismo, en donde pues se catalogan algunas actitudes y algunos planteamientos teóricos sobre, obviamente, uno de los principales problemas económicos que tenemos. Eh, es un tipo de anarquismo más económico, que es el de la industria de la carne. La industria de la carne, igual volvemos al mismo tema de la predación, pues esto sí es una cultura de choque. El veganarquismo no es una postura donde se quedan de brazos cruzados. Incluso hay grupos que han hecho ataques terroristas para tratar de detener la forma en la que se matan los animales. No, o no la forma en que se matan, sino la forma en la que vivimos ingiriendo comida, carne. Ajá, eso. Entonces, eso trata el veganarquismo. La ecología profunda ya se las había platicado con este científico social, Nas. Déjenme, se los escribo porque lo escribo siempre mal. Bueno, es una figura intelectual porque creo que no pertenece a una ciencia determinada. Pero Naes es un intelectual que marcaba mucho la idea de volver a la naturaleza como una especie de reencuentro, ¿no?, con nosotros mismos. Y bueno, es otra de las definiciones que les di durante el curso, que se vuelve más, es otro de los criterios, ¿no?, por los cuales nace esta nueva área, y esta es una de las definiciones por las cuales se sostiene todo el objeto de estudio de la ecología social. Ya lo habíamos revisado, recupera la factura que recuerda a los ecólogos que existe un componente social, y a los antropólogos, sociólogos e historiadores que existen componentes no humanos. Es decir, pues es un área donde ciencias sociales y ciencias naturales convergen. ¿Va? Muy bien. Por eso ven antropólogos y así, ¿no? Bueno, muy metidos en estas cosas, antropólogos físicos, hola, ven muchos psicólogos pues, que trabajan con entidades vivas o que trabajan sí, en ciencias naturales, pero también se involucran con fenómenos culturales o socioculturales, perdón. Nuestro punto número 3 es prácticamente lo más importante. El activismo no basta, ¿no? O sea, documentar que solamente un área surge por el activismo, pues no basta. Si no hay, el activismo concluye con la política pública. Bueno, uno de los vertientes, ¿no? Eh, y para hacer política pública, pues
O sea, para mostrar que a la sociedad de alguna manera le importa legislar sobre este tipo de cosas, pues debemos de tener evidencia, ¿no? De este tipo de política pública. Aquí hay una lista de las más importantes, no podemos hablar de ecología si no conocemos sobre la Conferencia de Estocolmo, el Protocolo de Kioto, la Declaración sobre la Conciencia de Cambridge y la Dieta Planetaria de recién publicación por esta asociación, la IT y la revista Lancet, que el año pasado pues ganaron el galardón de que la ONU y la UNESCO lo reconocieran como una publicación internacional para reducir el impacto ambiental. Estas tres agendas, ¿sí? Políticas y públicas van en contra del impacto ambiental. Entonces, pues para disminuir el impacto ambiental se tienen que seguir los acuerdos que se siguen aquí como país, y el impacto ambiental pues no se puede hacer sin ciencia. Necesita ciencia, ¿no? Y eso involucra tanto las naturales como las sociales. ¿Ok? Actualmente el ecologismo está en una etapa eh, de mucha captación, de mucho interés, no solamente porque el impacto ambiental es más llamativo y cada vez más urgente su tratamiento, sino porque muchos de los problemas que se ven por el impacto ambiental destacan algunas fracturas sociales y económicas. Por ejemplo, actualmente con la pandemia que vivimos, tenemos o sea, los países que más mueren son aquellos que están con menos desarrollo en cuanto a los criterios de la OCDE. Entonces, o bueno, aquello que le llaman tercer mundo, ¿no? Que para mí es un término bastante conflictivo porque pues, hay países como el de nosotros o China mismo, que parecen potencias o deberían ser potencias, pero tienen características internas que no lo son. Pero bueno, ese es otro debate. Entonces, actualmente la ecología pasa por una gran atención. Si ustedes se dedican a alguna ciencia social o alguna ciencia natural que involucre a algún factor de la ecología social, si ustedes se encuentran dentro de esto, una de las justificaciones para estar en estas disciplinas no solamente es por la remuneración económica, o sea, hay muchos programas con los que se pueden enlazar. No es solamente eso, sino la necesidad que tiene el involucrarse con esto. Entonces, yo siempre les digo que la ecología se, se desestima o piensan que es algo muy simple lo que trata. Sin embargo, no hay ahorita, en este momento, o en el año 2020, no hay cosa más preocupante en la agenda de los políticos que la, la ecología. ¿Sale? En China, nada más como para platicarles dos anécdotas del desarrollo de un país como China, hace 12 años más o menos, empieza el panda a declararse como una especie en peligro de extinción y nace uno de los programas de reforestación más increíbles que han existido en la historia de la humanidad, que lo hicieron los chinos. Lo que hicieron los chinos cuando ven que el panda está en peligro de extinción, ustedes no lo saben, pero aquí en México tuvimos exportación de pandas de China. O sea, vinieron, perdón, más bien importación, sería importación de pandas que venían de China para buscar su reproducción. Eran tan pocos los pandas que había y que no se querían reproducir, no porque no quisieran, sino no tenían sus hábitats para reproducirse, que muchos de los pandas los repartieron en el mundo. A México le cayó uno, incluso la cantante Yuri tiene una asquerosa canción sobre el panda que vino aquí a México. Pueden buscarla en YouTube, nada más hay como dato pitero. Eh, y bueno, los pandas no se reproducían en condiciones, ¿cómo se le llaman? Cuando no están en área salvaje. Bueno, se me olvidó el nombre. Eh, válgame. Total, los pandas no se reproducían. Los chinos hace 12 años empezaron a plantar bambú y muchísimos árboles en todo China, al punto que la zona más verde del mundo el año pasado, no, antepasado, en el 2018, no, dejó de ser el Amazonas y se volvió China, ¿no? Todo China es la parte más verde que ustedes pueden ver desde el espacio, y obviamente los pandas fueron
los primeros beneficiados de esta política pública, porque lo que hicieron fue salvar al panda. Ahorita los pandas ya dejaron, en 5 años, también se rompió un récord, en 5 años los pandas dejaron de estar en peligro de extinción y ahorita son de las especies más cuidadas en el mundo, pues porque los chinos los refieren como un ícono de su cultura. Desafortunadamente esto no pasa en todas las sociedades. China, al ser una potencia, pues tiene ciencia que le permite preservar este tipo de fenómenos y este tipo de animales. Entonces, a eso me refiero con que la política pública es una cuestión urgente en todo el mundo. Si los países como el de nosotros no puede valorar eso, ya esto es una reflexión personal, ay, disculpen que me ponga tan emotivo al final de la clase, pero si nuestro país nunca ha valorado la ciencia y pues no dedica importancia a la investigación y a las nuevas generaciones de científicos, nosotros vamos a perder esa cualidad que caracteriza a nuestro país, que es una riqueza en biodiversidad muy amplia, ¿no? Tenemos, a excepción de la tundra, todos los ecosistemas que hay en el mundo, en México. Sin embargo, pues bueno, también al no tener ciencia, pues no hay forma de preservarlo. Ni también, si no hay seguridad social, pues quien la va a resentir también son las especies que están en nuestro país. A China, con todo esto que les conté, es para decirles un concepto que se tiene en ecología actualmente, que ese es el dinero verde. Le llaman dinero verde no al dólar, sino más bien al árbol. Calculan o estiman los ecólogos que por hectáreas de zonas verdes se puede calcular la productividad o la estabilidad de un país. Así de importante es estas políticas públicas dedicadas a lo que es la preservación de la biodiversidad. Bueno, esto es con lo que termina nuestro tema. Vamos a empezar a trabajar de una manera más dedicada al análisis cinematográfico en las siguientes actividades. Les dejo otro video sobre qué es lo que van a hacer. ¿Sale? Chao.